más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y también libros de referencia, libros tan vigentes como cuando se publicaron, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde de sintonizar, de conectarse a su videocharla cruzada a las 5 de la tarde todos los días a través de los canales de Julio Astillero. Mi querido Paco, ¿cómo has visto toda esta jornada? Nosotros cansados, pero también, debo de decirlo, Paco, contentos de ver a un México que no pierde esas ganas de bailar, de cantar, de disfrutar, de la fiesta, mi querido Paco. Aunque muchos critiquen el balón, aunque muchos critiquen el torneo, pues eso es lo que provoca también el fútbol. Aunque queden algunas reflexiones para lo social y hasta para lo político. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, también cansado. La verdad es que estuve siguiendo todo. Bueno, tenemos que comentarlo, hay que seguirlo todos los días, hay que estarlo. Yo vi dos Méxicos, dos claramente. Ese histórico del que hablas tú, ese histórico, la hospitalidad mexicana, no es una casualidad, no es de ayer, es una especie de identidad forjada, histórica. La reconoce todo el mundo, no solo aquí en México, cuando todo el mundo es literalmente hablando, ¿sí? Yo recuerdo mucho palabras de Mario Vargas Llosa, ya lo dijiste tú, la costarricense más mexicana que hay, y quién le va a negar a Chabela Vargas, que los mexicanos nacemos a donde se nos da la chingada gana, lo decía Chabela Vargas, ¿no? Organismos de turismo en el mundo lo reconocen. Sí, la evolución de esta forma de ser mexicana va acompañada de cortesía. Mi casa es tu casa. Es real eso, Vicente. La casa de ustedes es la generosidad que nos distingue por mucho tiempo. Podemos de pronto pelearnos entre todos y decirnos aquí muchas cosas, pero nadie en el mundo, tú viviste, bueno, eres ciudadano estadounidense, eres ciudadano mexicano, nacido en México. Yo viví 15 años, Jaime vivió más años todavía en Europa también. La, generosidad mexicana es un ritual para compartir. No solo hablamos de comida, hay todo lo que es el mexicano. ¿Cuántos extranjeros hemos visto llegar a México? Algunos migrantes por obligación o perseguidos políticos, otros simplemente porque llegan de visita y les gusta quedarse en el país. Ese es México. ¿Cuántos mundiales hemos visto con tres, aunque nada más vayan a ser 13 partidos? México es un país generoso por historia, generoso por identidad. Eh, yo no encuentro muchas palabras leyendo, viajando, que definan al mexicano y su hospitalidad de otra forma, ¿sí? México es un pueblo muy generoso, Vicente. De pronto, yo te dije, tenemos nuestras cosas, pero cuando hay un evento como este de tales tamaños, no decimos el nombre porque hoy está prohibido, ¿no? Esa es otra cosa, pero ¿qué es lo que define a este mundial que empezó ayer? Esas características. México es una vitrina histórica en hospitalidad, personalidad, todo. En la calle puedes hablarle a todo mundo. Y todo mundo cuando llega te puede pedir un favor y no importa la condición, no importa todo, te ayuda, te ve. La hospitalidad es una especie de herencia cultural. En México no vende servicios. Nosotros no nos vendemos en buenas personas, no nos vendemos en ofrecer mi casa o tu casa. Somos respetuosos con los extranjeros o entre nosotros mismos cuando se debe ser. No digo que no hay problemas, sí, y no digo que todo está bien, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que hay un legado de historia cultural, de respeto y aprendizaje por el visitante. Venga de Chicago, venga de Francia, venga de Brasil
o venga a la Ciudad de México de Colima o de los chilangos, vayan a Guadalajara. Cuando es deportivo, en otras cosas nos podemos pelear, pero para mí es una herencia cultural. Tengamos o no comida, dividimos la tortilla que tenemos, así que tenemos lealtad hacia ese sentido de cultura. Y eso es una parte de lo que vimos ayer, ¿sí? Es una parte, y qué bueno que tocaste, porque eso toca a lo que pasó en una parte en el juego, hablando de Julián Quiñones, tú tocaste algo muy cierto. Dicen, todo el mundo dice, pero es colombiano, pues podemos decir, podemos hablar de los problemas del fútbol mexicano, ¿sí? ¿Qué es lo que representa Julián Quiñones? La problemática de un grupo de dueños de los equipos que ha comercializado muy mal el fútbol y no se ha preocupado nunca en formar jugadores. Es más fácil comprarlos en el extranjero, a donde vayas, a Costa Rica, porque hemos tenido costarricenses también en este proceso de formación del fútbol mexicano. Es una tradición, va Julián Quiñones, que además hay que decirlo, cuando estuvo los primeros 30 minutos, y después ya fue otra cosa, ¿sí? Ya fue otra cosa, pero los primeros 30 minutos, cuando anota, la figura fue Julián Quiñones. Y pueden decir, hay mejores futbolistas mexicanos, hay todo, y a lo mejor tienen razón, pero no es problema de Julián Quiñones, es problema de los federativos, ni siquiera del técnico, que ya hablamos como es un tipo de extrema derecha que en algún mundial 2009-2010 lo impuso Felipe Calderón. Como técnico de la selección mexicana. No es problema de Julián Quiñones, es un problema de los federativos, es un problema de la comercialización mal hecha del fútbol mexicano. Cuando uno estudia esta naturalización de extranjeros, podemos decir, él es el jugador, por lo menos el número 18. Voy a hablar de jugadores que a mí no me tocó conocer, pero cuando vas leyendo los encuentras. Julio Lores, que era peruano, él fue el primer naturalizado en jugar para México en los Juegos Centroamericanos de 1935, 1938. Cubanos, Jorge Romo, sí, jugó en los mundiales de 50, 54 y 58. Gabriel Caballero, que es muy reciente, lo deben recordar, él marcó el regreso de los naturalizados al llamado Tri todavía, y disputó la Copa del Mundo en Corea, Japón en 2002. Sí, Ciña, Antonio Naelson Ciña, que jugaba en uno de los referentes recientes históricos del Toluca, ¿no? Brasileño, naturalizado con más partidos jugados en la selección nacional. Jugó cerca de 60 encuentros, participó en la Copa Confederaciones en 2005, en el Mundial de Alemania 2006. Guillermo Franco, que también todavía es muy reciente, ¿no? Fue una de las piezas claves en el Mundial de Sudáfrica, y nos puede gustar o no, pero ahí estaba el Guille Franco. Rogelio Funes Mori, argentino, Copa de Oro, participó, jugó en los Juegos rumbo a Qatar 2022. Julián Quiñones no es el primero, y no es culpa de él. No es culpa de él, ni el color de su piel. En este país no debemos fijarnos en eso, aunque mucha gente se sigue fijando en eso. Debemos hacer que haya una distinción de jugadores que nacieron fuera de México y tienen la nacionalidad mexicana. Así que y otros son hijos de padres mexicanos. El Santi Jiménez, por ejemplo, sí, nació en Argentina, pero es mexicano. Álvaro Fidalgo, nació en España, es mexicano. Brian Gutiérrez, Obed Vargas, que ayer sí, nació en Estados Unidos, eligió México por otras razones. La culpa no es de ellos, buenos y malos. Podemos hablar de muchos buenos, de muchos estrellas, podemos hablar de muchos muy malos que han pasado por la selección, pero no es culpa de ellos, Vicente. Tenemos una federación que ha sido controlada por un grupo mafioso de dueños del fútbol que imponen a los jugadores. Esa es la real. Cuando hablamos de la 2009-2010 con Javier Aguirre, el vasco,
cuando hablamos y la imposición de Felipe Calderón, pues nos damos cuenta cómo está el fútbol mexicano. Bueno, nosotros lo vivimos, no tenemos ascenso y descenso por órdenes de ellos. A veces vemos estadios vacíos. No es culpa de los jugadores. Podemos decir, le echan ganas, no le echan más ganas, valen millones, cobran millones y no juegan. Es culpa de que de grupos de federativos que están priorizando que la comercialización del fútbol. ¿Cómo llegan los jugadores a la selección? Pues saber cuál es el futuro comercialmente hablando, es decir, los dueños lo ven en términos de pesos y centavos, que a nosotros no entra. Yo te decía, yo aquí atrás, mi lado izquierdo, lado derecho de la gente que nos ve, tengo una cancha de fútbol y los sábados y los domingos se llena, Vicente, y cuando hacen torneos aquí local, se llena la canchita, digo yo, y ahí hay pasión deportiva. Pero lo que pasa en primera división no es culpa de nadie, no es culpa de los jugadores, es culpa de federativos. Raúl Jiménez metió su primer gol. Primero, ¿en cuántos juegos? Pero ¿qué es culpa de quien los ha comercializado? Y eso nos lleva a otro tema de lo que vimos ayer. Los federativos de este organismo que controlan el deporte mundial, sí, incluido Infantino, que es el máximo jerarca, comercializaron grotescamente este torneo internacional. Hay un cochinero, hay un cochinero. Entonces, ¿qué hicieron? Yo estaba viendo los precios de los para entrar a algún partido y digo, qué horrendo. ¿En qué hundieron al fútbol mundial? Sí, pero eso ¿quién lo hace? Lo hacen los federativos, no los jugadores. Nunca he culpado a los jugadores. Ciertamente podemos hablar que algunos son muy holgazanes, huevones, como decimos nosotros, otros sintiéndose verdaderamente estrella, tampoco le echan tantísimas ganas. Pero ¿de quién es la culpa? De los federativos. ¿Cuánto costaba un asiento para entrar? ¿Quién lo puede pagar? No se trata de jugadores, se trata de la comercialización grotesca y grosera de este deporte, que de pronto a mí me da la impresión de que lo están tratando de hacer un deporte elitista, tan elitista como el tenis, el polo, el automovilismo. Sé que hay otros, pero hay los deportes ecuestres. ¿Quién los practica en este país? Los ricos. Yo los más que me acuerdo por los nombres, Raúl Salinas, Carlos Salinas de Gortari. Es vulgar la comercialización que hicieron para este torneo que hicieron. ¿Va a haber más torneos de este? Yo digo que sí, hay quienes piensan que no, que Infantino le está dando la puntilla a este deporte y que lo vamos a ver a partir de el próximo de otras formas. Yo creo que no. Hacer el fútbol una especie de etnonacional, un deporte etnonacionalista o nacionalista étnico, va a ser gravísimo, que es lo que estamos viendo con Donald Trump allá en Estados Unidos, corriendo a un árbitro somalí. Sí, podemos buscarle muchas excusas, pero ¿cómo se llamaba este árbitro? Omar Abdulkadir Artán. Sí, lo corrieron, lo interrogaron 11 horas, lo inadmisible y bajo veto migratorio, veto a ciudadanos de Somalia. Y entonces tú te acuerdas lo que decía Trump en diciembre de 2025, no voy a ir más lejos, en diciembre de 2025, los llamó basura, desperdicios, sucios, asquerosos y repugnantes, especialmente dirigiéndose a los somalíes. Y a Somalia lo calificó de un país que no es país y que es un lugar que apesta. Y entonces tenemos esta comercialización que permite Infantino. No la permite nadie más, él es el rector. Es la primera vez, Vicente, que yo veo que un mandatario somete a la jerarca máxima de este organismo, que es un supraorganismo, que es un gobierno dentro de gobiernos.
Es la primera vez, pero lo que hablo es todo mismo, es la comercialización. Mira, ni siquiera Adolfo Hitler hizo eso que está haciendo. Permitió, y voy a decir con respeto, porque antes se decía así, permitió que negros participaran en la Olimpiada de Alemania, cuando venía en camino la Segunda Guerra Mundial y Hitler era el todopoderoso. Entonces, ¿qué dice Trump? No me importa, no los quiero en nuestro país, por eso lo expulsan. ¿Pero qué es eso? Parte de la comercialización de este deporte que debía ser popular. Tenemos que entender eso. ¿Fue culpa del árbitro que lo deportara? No, fue culpa de federativos. Infantino no fue capaz de alzar la voz y decir, espérate, es el mejor árbitro de África. Es el Mucho mejor racismo. árbitro, mucho racismo. Entonces, Vicente, y lo que pasa en México, que es todo junto, no se puede separar. ¿Quién acordó la comercialización como está hoy de este torneo? ¿Fue Claudio Sheinbaum Pardo? No. ¿Fue Andrés Manuel López Obrador? Tampoco. Fue Enrique Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, el que acordó los términos leoninos de este torneo en México. Él acordó todo. Y siendo este organismo como es, pues había que respetarlo, si no se habría enfrentado el gobierno mexicano a demandas violentas o graves de este organismo que pesa. El fútbol pesa en este país. Así que digo, no son los jugadores, es con lo que empecé, ¿sí? Como Julián Quiñones, no son ellos. No, yo nunca culpo a los jugadores, que digo, sí hay buenos y malos, pero cuando se trata de los clubes de la primera división del fútbol mexicano, como lo conocemos, cuando se trata de seleccionados como Julián Quiñones, que mucha gente ha criticado por colombiano, por negro, por lo que quieran, metió el primer gol, puso en camino a México. Después de los 30 minutos, el equipo se hizo holgazán como siempre, huevón como siempre. Javier Aguirre no tuvo alternativas, así que ese 2-0 es espejismo, pero no es culpa de los jugadores. Así siempre fue Aguirre. Y Julián Quiñones hizo lo que le pidieron hacer y cumplió con un gol. Entonces, que hay mejores que él, otra vez, sí hay mejores que él, que hay otras cosas, sí, no es culpa de él estar ahí, e hizo ayer lo que tenía que hacer, lo que muchos mexicanos no hacen. ¿Es culpa de quién? De Emilio Azcárraga Gallán, de personajes como Salinas Pliego, que han controlado el fútbol mexicano por muchos años, por décadas. Entonces tenemos que entenderlo. Ese es un México aparte. El otro México es el que tú viviste. Yo lo que digo es que yo no siento espíritu mundial. Este pueblo es futbolero, pambolero como muchos. Pambolero. No había espíritu mundialista. ¿Por qué? Porque todo se está cobrando. Sí, Vicente. Ayer sí nos taparon la boca aquí en la Ciudad de México. Te lo tengo que decir, No. Paco. La verdad que ayer, bueno, pues obviamente por el torneo, pero ayer sí sentí, después de todo lo que dijimos, hasta ayer, que la gente estaba metida en el tema y estaba metida cerrando filas por el equipo mexicano. Ayer afuera en la calle, sí, Vicente, lo vi, yo lo seguí por internet, no por la tele, lo seguí por internet. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es la Ciudad de México grande. Yo vivo en un pueblo pequeño que siempre fue pambolero, que siempre vio los mundiales. Ayer aquí en Viviendo Mundiales, casi muy poquita gente aquí se reunían en las casas, afuera de las casas, sabes, tierra caliente, se sacaban los televisores para ver. Ahora no, porque cobran. Y este es un pueblo pobre, como muchos que hay en este país. Yo digo, una cosa separo la Ciudad de México Claro. y otras ciudades grandes, Guadalajara, Monterrey. Sí hay ese espíritu, pero lo que digo es que hay que separar todo eso. ¿Por qué? Porque creo que es la primera vez que se comercializa el fútbol, el mundial, perdón, este torneo internacional se comercializa de esa manera tan gravísima. No puedes, fíjate, qué bueno que te ríes, Vicente, porque no puedes decir ciertas palabras, no las Pues puedes mencionar, es que así te estamos. castigan. Por eso te decía, te castigan. Entonces, imagínate, aquí en mi pueblo que de pronto no pueden decir muchas palabras, pues las van a decir todos, que no las dijeron porque no lo vieron los partidos. Yo lo vi
Lo vi aquí adentro, solo me compré un par de cervezas y aquí lo vi, pero este pueblo que se caracteriza por ser pambolero como todos, lo que vi ayer fue eso, la comercialización grotesca de este deporte. Al mismo, mira, fíjate, yo, por ejemplo, tú y yo, Jaime, ¿no? Que ahora que llegue lo vamos a comentar, pero horas antes de que empezara el primer encuentro ahí en el Estadio Azteca, y yo voy a seguir siendo el Azteca, lo otro ya es producto de la comercialización, horas antes, Kash Patel, el director del FBI, dio a conocer que harían una investigación jugador por jugador de la selección de Irán. ¿Qué quiere? Pues que pierda Irán. ¿Qué espíritu deportivo es ese? ¿Qué Sí. espíritu? Y el, el técnico de Uzbekistán, que es Fabio Cannavaro, un tipo conocidísimo en el fútbol, denunció el trato diferenciado y la requisa rigurosa a la selección de Uzbekistán. ¿Qué es eso? ¿Qué espíritu deportivo? Mejor no lo hubieran organizado, ¿sí? Y bueno, fíjate nada Fíjate. más. Sí, te oigo, Vicente. No, no, yo te escucho a ti, mi querido Paco. Mira, es que te iba a decir, tú y yo somos creadores de contenido, cada uno a su manera. Tú lo haces muchos más años que yo, pero ayer, ¿qué salió a decir Trump? Los creadores de contenido serán censurados y controlados. Aquellos que intenten hacer y difundir contenido de los encuentros y el ambiente que se viva en esta fiesta deportiva, lo voy a decir, van a ser castigados, incluso encarcelados y deportados. Deben tener un visado de periodistas o serán textual deportados. ¿Qué es eso? Si tú si tú vas a un encuentro y de pronto decides pasar el ambiente, no lo vas a poder pasar. ¿Por qué? Porque te van a castigar. ¿Lo pueden controlar? Tú y yo sabemos que sí. Los algoritmos Claro. van a buscar ciertas palabras y ¿qué van a hacer? Te van a buscar porque van a saber a dónde estás y te van a expulsar de ese país, a deportar, ¿va? Entonces, ¿qué hicieron de este deporte? Negaron visas, hicieron que jugadores llegaran retrasados. ¿Qué tipo de deporte están Pero lo haciendo? que Bueno, queda, mira, a mí, sí, pero lo que queda es que en México sigamos haciendo lo que corresponde. Hizo muy bien la presidenta, por ejemplo, abrirle las puertas a Irán, al equipo, a la selección nacional de Irán, porque eso solamente nos posiciona alejado de ese aislamiento, ese aislacionismo, ese nacionalismo malentendido. eh, pues esto que estás describiendo de Trump, qué bueno que México se posiciona aparte, ¿no? claro, ¿no? Y lo que vimos en la Ciudad de México, que yo lo seguí a través de, mucho en parte de ti, va, seguí lo que estaban viviendo. Sí, hay una fiesta, pero te decía, en lo global, pues México mostró lo que es la hospitalidad mexicana, ¿sí? Tenemos, pues sí, es que no es fama. Tenemos una herencia cultural de ser afectuosos, sonrientes, esforzados por complacer y por invitar a personas como ahora, a los iraníes, ¿sí? Sin Ujú. México se habrían tenido que regresar a su país de inmediato. Entonces, eso es histórico. Sí, esos somos nosotros. Y parte de lo que tú viviste, seguramente lo van a vivir en Guadalajara, seguramente lo vivieron ayer, lo van a vivir en Monterrey, lo vamos a vivir de nueva cuenta en Ciudad de México, son 13 juegos. Todo eso, lo que digo eso lo vamos a tener siempre, se comercialice o no de esa forma vulgar el fútbol mexicano. Pero la otra pregunta que después también tenemos que hacernos, ¿hasta dónde va a llegar esa comercialización? La FIFA quiere ganar 19 mil millones de dólares. O sea, ya no estamos hablando de que ganen 200, 300 millones de dólares. Quiere ganar 19 mil, como mínimo 14 mil millones de dólares. ¿De dónde los vas a sacar? Haciendo estas cosas grotescas que no podemos entenderlas y que no le va a Claro. dar capacidad
a la gran mayoría de mexicanos ir al estadio, y ahí está la otra contradicción. Afuera se vivió lo que siempre se vive, la fiesta del deporte en México. Adentro del estadio era otra cosa. Podemos decir que mucha gente fue, cualquier cantidad, había bancas vacías, las había, pero el hecho de que incluso los dueños de palcos y plateas no hubieran podido hacer lo que quisieran con su espacio, eso ya te dice, nos dice mucho de lo que es el futuro del fútbol. Entonces, por ello yo te decía, pero bueno, y eso, fíjate, es que es bien interesante, eso me lleva a otra cuestión. ¿Por qué Infantino, por qué Azcárraga se doblegaron y arrodillaron ante Donald Trump? Bueno, ayer estaba entrando al Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, mantiene abiertas investigaciones relacionadas con el ecosistema de este organismo mundial. Sí, desde 2015, cuando recuerdas el FIFA Gate, mantienen abiertas las investigaciones. Y entre ellos están dos personajes que conocemos, Infantino, que por algo le entregó el premio de la paz a Donald Trump, y Emilio Azcárraga Gallán. Todavía ayer lo estaba viendo en el Departamento de Justicia. Desde 2015 hasta hoy mantienen abiertas investigaciones contra la FIFA y contra Emilio Azcárraga Gallán. Así que tú ves, todo esto son los contrastes que tenemos que ver en esta fiesta que fue que tú a la que tú estuviste, o en la que tú estuviste allá en la Ciudad de México, que yo lo vi, me impresionó la forma de llegar. El primero que llegó fue una persona en silla de ruedas. Se fue, se sumó, tú lo decías, mujeres con sus parejas, con sus hijos. Eso es lo que es este deporte. Lo otro, bueno, pues va a quedar a la historia, va a ser este mundial muy polémico por todo Sí. lo que está pasando. Entonces, sí, Vicente, hay una fiesta, sí, pero también está el otro lado, y que tú lo dijiste muy bien, yo lo llamé, Ricardo Salinas Pliego cosechó odios. Como dice el dicho, siembra tempestades y vas a cosechar tempestades. Sí, hay un sector que lo llamó presidente, pero fue muy pequeño, pero además es tramposo porque lo llevaron a ese sector de derecha y es pequeñito. Y cuando tú tienes el equipo técnico, tú lo sabes más que yo agarro mi microfonito y me da lo mismo, pero tú sabes, lo llevas a un espacio donde están la gente que te sigue, eliminas todo el resto de sonido y dejas ese presidente. Pero cuando vas en la calle y le gritan perra de Trump, le gritan la perrita de Trump, te das cuenta de lo que es este personaje, y entramos al terreno político. Todos podemos agarrar. ¿Y qué haces en el terreno político? Es para mí el error histórico de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Le ganó su misoginia, le ganó su verborrea y el querer e intentar posicionarse como un precandidato, y digo precandidato porque precandidato presidencial. ¿Y qué hacen? Hacen que todo mundo los cuide, y renace la vieja prensa. A mí me dio pena escuchar a comentaristas que se olvidaron de estos gritos que nosotros acabamos de escuchar en los videos que nos pasó Ceci. Tío Richie, salúdame a tu madre. Sí, eso para mí es el pulso de lo que piensa el mexicano, y que tampoco separamos el deporte de la política. Y para mí, este rosario de ofensas, de mentadas de madre, nos muestran lo que este pueblo siente por Ricardo Salinas Pliego. Así que su Gracias. candidatura, si tenía alguna, cuidado, porque ese pueblo, cuando empiecen las campañas políticas, le va a dar la espalda a Vicente. No sé si ya llegó Jaime Hernández, pero si ya llegó el maestro Jaime Hernández, buenos días, que ayer se fue seguramente a un partido, porque estuve buscando no apto para cínicos, y el maestro Jaime Hernández seguramente andaba por ahí, por el Me, Estadio Azteca. me dicen que un señor de bastón andaba dando bastonazos en el FanFest, que era uno de los casi 100,000. Están diciendo que había por lo menos 96,000 personas, de acuerdo a los organizadores en el FanFest. Y bueno, pues 96,000 personas, así más o menos fue la cifra que me dio Ceci, que estaba reportando la organización
de el Fan Fest. Y bueno, pues te saludamos con mucho gusto, Jaime. Jaime, 93,000, me dice 93,000, 94,000. Saludamos al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra. Hoy sí va a haber acto no apto para cínicos. Ah, bueno, Sí, ya sabe. efectivamente. No, Hoy, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. A partir de la 1 de la tarde de lunes a viernes le pido que lo respalde con los likes, con las suscripciones, con los superchats para que hable con toda la honestidad que le caracteriza y con toda la justicia, con toda la fuerza, con el respaldo de todos ustedes en No Apto para Cínicos, mi querido Jaime. eh, híjole, cada vez que se producen estos eventos, eh, uno no puede evocar otros mundiales, ¿no? Y cómo ha transcurrido el tiempo y cómo en México los mundiales siempre tienen determinado acento, ¿no? Pero vamos a empezar por lo obvio, ¿no? Por lo evidente, eh, por lo que ocurrió ayer. Efectivamente, en el festival que se vivió ahí en el Zócalo fue impresionante. Igual, creo que fue en la Gustavo Amadero, ¿no? Donde estuvo la presidenta. Sí, señor. Evidentemente escogió ese lugar por razones de seguridad. Lo cierto es que la presidenta se convirtió en una de las principales porristas de este evento. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabía que todas las marranadas que hizo Enrique Peña Nieto al firmar el acuerdo con la FIFA, como por ejemplo permitir que la FIFA se llevara la recaudación de impuestos, digo, exentarla de los impuestos, que imagínate lo bien que nos hubieran hecho a México, todas las marranadas que firmó este señor de pelo engominado. La presidenta dijo, no, lo que está en juego es el nombre, es la reputación de México. La verdad, francamente, al ver a Claudia Sheinbaum al lado del señor Gianni Infantino, me dio repelús porque ese personaje es de lo más abyecto, de lo más rastrero. Fíjense, nada más hay que recordar un poquito. Creo que fue en el 2018 cuando el señor Infantino fue a lamerle las botas a Vladimir Putin. Putin le puso la gran orden de la amistad de Rusia, ¿no? Infantino se vio obligado, pues, a eso, a lo que sabe, a adular a los jefes de Estado. Primero va con Rusia en el 2018, le imponen la orden de la amistad, y luego el mismo personaje que había recibido la orden de la amistad excluye a Rusia de los juegos internacionales, de los mundiales. Una cosa realmente que te habla de esta persona, ¿no? Que hoy se rige más por criterios mercantilistas y políticos que por razones de amor al fútbol, ¿no? Luego va y le da a la Casa Blanca, le lame las botas a Donald Trump y les da un premio de la paz, ¿no? Para mantenerlo contento. Y fíjate que lo irónico del asunto es que a Donald Trump le importa un carajo el fútbol. Le importa un carajo, no es aficionado del fútbol, no le tiene amor al fútbol, no siente pasión por el fútbol, porque el fútbol es uno de los deportes más abiertos al pueblo, ¿no? Cualquiera puede echarse una cascarita, cualquiera puede tomar un balón de fútbol y jugar, ¿no? Bueno, pero lo irónico de este tema es que este mundial, al que Infantino ha bautizado como el espectáculo más grande de la humanidad, que va a ser visto por más de 6,000 millones de seres humanos en el planeta, que impone unas reglas estrictas para tener el control de los derechos televisivos, el merchandising, es decir, la venta de todo, billetaje, boletaje. Es impresionante la forma en que la FIFA ha capturado, se ha hecho realmente la gran, pues eso, es una especie de... em, ¿Cómo es este adjetivo que le aplican a los hombres que se hacen con el control
de varias mujeres para explotarlas, ¿no? Los padrotes, ¿no? Gianni Infantino es el padrote del fútbol profesional internacional, hace lo que se le pega la gana, hace y condiciona. Ayer introdujeron esta jalada de la hidratación, vamos a poner a 25 minutos hidratación, y sale la marca, ¿no? De la bebida, ¿no? Y todos se doblegan, todos no dicen ni mu, los jugadores por miedo a ser excluidos, y además otra cosa, el espectáculo que debería ser un espectáculo a puertas abiertas, porque así era, así se abrió los mundiales de fútbol del mundo. Hoy es de los eventos más elitistas, más cerrados, con derecho de acceso, con derecho de veto a jugadores que llegan a Estados Unidos, árbitros, los precios de los boletos son inasequibles, y obligan, y esto sí me gustó muy mucho del gobierno de México, a encontrar una opción para reabrir este espectáculo a todo el mundo. Las famosas pantallas gigantes del FanFest, ¿no? Y esto es la única contramedida que cabe, y qué bueno que la presidenta le dijo a la FIFA, va a ser en circuito que ustedes controlen, con los contratos multimillonarios de Televisa, Univisión, etcétera, en nuestro caso, pues ahora sí chingan, porque yo les voy a poner pinches pantallas de este tamaño en el Zócalo, en delegaciones de la Ciudad de México, para que la gente que no puede pagar, han elevado lo que es el craso oportunismo. VIX elevó a 1,000 y pico de pesos la gran mundial, aparte de lo que la gente ya paga, 1,000 y pico de pesos por tener derecho a ver todos los partidos. La cuota más grande, estaba viendo, son de 1,800 pesos solamente en lo que dura el mundial, ¿no? O sea, se están forrando estos cabrones. Entonces, es, insisto, uno de los eventos que irónicamente tendría que ser de los más abiertos, de los que concitaran la atención, el entusiasmo, la devoción de muchos aficionados, y sin embargo se ha convertido realmente en uno de los negocios más corruptos que se recuerdan. ¿Qué pasó con el caso del dueño de Televisa? ¿Cómo se descubrió que se había hecho con el control, con el derecho de transmisión? ¿Cómo? Es decir, es toda una mierda, lo han convertido en un negocio. La selección mexicana se ha convertido en uno de los asuntos más debatidos precisamente porque en México no hay cantera, no hay equipos de fútbol que generen nuevas generaciones. Déjame Eso también, preguntar, ¿perdón? déjame preguntar, ahorita que te estoy escuchando. Y a pesar de todo, es lo que sigue moviendo a las masas en nuestro país, ¿no? O sea, Sí, a pesar de todo eso, la gente se mueve con, ah, con con el fútbol, ¿no? O sea, ese sí. es un análisis a la misma vez debate, medio incongruencia incluso, pero ahí está el mexicano y la mexicana. Y el tema es que es entendible porque no hay nada más poderoso que el espíritu lúdico del ser humano. ¿Qué sería sin el espíritu lúdico, no? ¿Qué sería sin esta posibilidad de echarse una cascarita, de jugar, de hacer deporte? No, eso es lo que nos mueve, ¿no? El espíritu lúdico que nacemos con él. Desde que somos niños, empezamos a gatear y andamos dándole a la pelotita. Y andamos, ese es el espíritu lúdico. Pero claro, las grandes empresas han capturado ese espíritu lúdico. Pero lo que es más, me voy a poner un poco en plan mamón de estos así con el tono académico para decir lo siguiente, es que el espectáculo del fútbol es también un epifenómeno que concita la atención, que desata las emociones, las bajas pasiones a veces, ya cuando le entran al chupirulí, ¿no? Las broncas que hay en los estadios, hemos visto el papel que juegan las famosas barras, porras, porros,
de cómo hemos visto cómo ha sido en Argentina el fenómeno de las barras, en Inglaterra también, o sea, hemos visto la salvajada en la que se convirtió y la corrupción que empezó a colarse, a infiltrarse, ¿no? Pero además, acuérdense, hay un gran libro escrito por Richard Kapuscinski que se llama La guerra del fútbol. Y Richard Kapuscinski confiesa en ese libro que Luis, ¿cómo se llamaba este periodista, Paco? Que era uno de los consentidos de Echeverría, que escribió Echeverría rompe el silencio. Luis, Luis, ahorita, ay, ahorita me acuerdo. Bueno, este Luis, que era un periodista viejo, muy, muy colmilludo, se le metió Echeverría y se convirtió Luis Suárez. Luis Suárez, exacto. Gracias, maestro Paco. Luis Suárez, que era uno de los periodistas muy, 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 muy civilino, ¿sabes? Muy, se metía. Echeverría, cuando era presidente, se convirtió en uno de los presidentes que más voluntades y simpatías captó de columnistas, académicos, intelectuales. Cultivaba mucho a los intelectuales, pero sobre todo a los periodistas. Hubo toda una generación de periodistas que estaban al servicio de Echeverría, entre ellos Luis Suárez. Y Luis Suárez, que gozaba de la predilección de Echeverría, lo mismo que Enrique Ruiz García, que firmaba siempre sus columnas como Juan María Alponte. Alguna vez los más viejos leyeron las columnas de Juan María Alponte, un gran internacionalista, un exiliado de España. Bueno, Luis Suárez un día se encuentra con Richard Kapuscinski y le dice, oye, va a desatarse una guerra en Honduras. ¿Por qué? Es que estaba el Mundial de Fútbol. Es que las cosas han llegado a tal punto entre Honduras y ¿cuál era el otro país? Honduras y creo que El Salvador. Y entonces va Kapuscinski y efectivamente el olfato de Luis Suárez le permite llegar a esa conclusión. Claro, el fenómeno del fútbol es un epifenómeno. ¿Por qué es un epifenómeno? Porque se traduce en un montón de emociones. Cuando va uno al fútbol, se olvida de todo, ¿no? Lo que importa es que gane tu equipo, ¿no? Y entonces se mezclan un montón de emociones, eres amigo de todos, te abrazas, te besas, te emborrachas, ¿no? Gritas, ¡viva México! ¡Viva México! Y por primera vez crees que tu país es lo máximo, ¿no? Te olvidas de todo, de la guerra política, de las campañas, y eso es exactamente lo que pasó ayer. La gente no previó este fenómeno, no previó que el pueblo de México cuando hay un partido de fútbol donde está la selección, se olvidan de las jaladas de la gente, de las intervenciones, de los bloques negros, pero cuando yo, por eso me encantó, y es parte de ese epifenómeno, cuando llega Ricardo Salinas Pliego, que le dicen, tío Richie, salúdame, ¡a tu puta madre! Dices, esto es, Dios mío, ese es el pueblo hablando realmente directamente contra estos bandidos, estos malandros. Pero insisto, para no perder el hilo, el Mundial de Fútbol de México de ser uno de los espectáculos que, según anunciaba Infantino, de los ser los más abiertos a todo el mundo, se ha convertido en un mundial de la vergüenza, en un mundial de la exclusión, en un mundial donde solamente los ricos pudieron asistir. Se dieron cuenta de cómo Alessandra Rojo de la Vega invitó a sus familiares ahí, estaba Tutiplén muy feliz viendo el partido de fútbol, entre los más ricos, entre los que pudieron pagar esos billetes del estadio, mientras sus gobernados en la Bueno, es que Cuauhtémoc. tienen, mira, estaba Lito, estaba Xóchitl Gálvez, estaba Alfredo del Mazo, el exgobernador del Estado de México, estaba Alessandra Rojo, y todavía critican que la presidenta se haya quedado con la raza en la Gustavo Madero. No me chingues, ese ya es un statement político de No, la presidenta, ¿no? evidentemente lo que hizo la presidenta, por eso yo quiero un chingo a la presidenta que quiere asentado, quiero un chingo a esta presidenta que tiene una inteligencia política
¿Por qué creen que no fue al estadio de fútbol del Azteca? Precisamente por eso. Mírenla aquí gritando los goles con el pueblo de México. Es que esta fotografía no tiene precio, no tiene precio. Dice, van a excluir al pueblo Oye, del Jaime, espectáculo en la Azteca, a mí me vale madre, yo me voy con el pueblo a verlo en las grandes, a gritar con el pueblo, y ojo que la presidenta no es una gran aficionada del fútbol, pero quiso estar con su pueblo. Y por este tipo de cosas, Claudia oye, Sheinbaum, a ver, es que estas dos fotos están sensacionales para tu análisis. sí, A ver, Ceci, con el pueblo todo, exacto. sin el pueblo nada. O sea, a ver, nuevamente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por cierto, díganle a la señora Alessandra Rojo de la Vega que le bajen a los, que no le hagan, no le quieran hacer un favor, comadres, con los filtros que le ponen. En fin, a ver, mi querido Jaime, nada más porque queda demostrado que hay políticos que van al Estadio Azteca ante 90,000 personas y se toman una fotografía solas. Sí. Híjole, es- se matan solitos, como dicen en la política, ¿no? Y Es la que presidenta allá. carecen de inteligencia política. Claudia Sheinbaum es una mujer muy brillante. Claudia Sheinbaum sabe leer el trasfondo de todo y entiende por qué fue una buena alumna de López Obrador. Entiende que el fútbol es hoy más que un deporte. El fútbol hoy es un evento que tiene que ver muchísimo que ver con la geopolítica, con la política doméstica. Tú no puedes separar un análisis del fútbol de la realidad política hoy en México. Y lo vimos ayer. Fue la gran demostración cuando le preguntaron en las mañaneras a la presidenta, oiga, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a retirar a los maestros? ¿No? La presidenta, ¿qué es lo que dijo? No, no vamos a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque ella sabía que en la protesta de la gente se iba a deshacer como estos cuadritos, estos cubos de azúcar en el agua. ¿Por qué? Porque una vez que llegue el espectáculo del mundial, lo único que le importa a la gente es si gana o si pierde su selección nacional. Y por más violencia que emplearon grupos que llegó hasta la puerta 8 del Estadio Azteca, que tuvo que entrar la policía mexicana, la metropolitana, la caballería, para echarlos hacia atrás, y estos cabrones maltratando a los policías que estaban a lomos de sus bestias hermosas, hoy amanecen sin nada. El capital político que tenía la gente se ha diluido por completo, se ha esfumado. Y ahora, desde ayer, la presidenta les dijo, a partir de ahora ya no vamos a negociar con organizaciones, va a ser directo con los profesores. Qué bueno, se merecían este golpe de realidad, la gente del CENTE, los bloques negros, estos grupúsculos patrocinados por este hombre al que le dijeron, salúdame, tío Richie, a tu puta madre. A ver, le dice Roxana García, no interrumpas a Jaime Vicente, te ves mal. Imagínese que le diga a la gente que ayer cuando estaba transmitiendo, no me interrumpa porque estoy transmitiendo. Pues es que también es ganas de compartir con Jaime y con Paco, el ir y venir No, pero de Es la que información. además es que, déjame decirle, Jaime, rapidísimo, es que así debe ser. Quien está llevando la mesa tiene que exacto. hacer preguntas para enriquecer todo esto. Nosotros lo entendemos que no es una interrupción, entendemos que es parte, primero, para enriquecer el debate, pero segundo, para que no sea algo monótono, porque de pronto, por ejemplo, Jaime y yo tendemos a hablar horas enteras. Hay Exacto. que oír a Jaime, no aquí en su programa. Entonces Quiero, necesitamos romper eso, hacerlo más analítico, más divertido. a ver, quiero escucharlos horas enteras con este análisis que les voy a proponer. Hijo, aquí es donde se pone buena la cosa. No le paga el pueblo a Ricardo Salinas Pliego con la misma moneda que la derecha estuvo friegue y friegue en redes con narcopresidenta,
narcopresidente Andrés Manuel López Obrador con la perrita de Trump. ¿Y hasta qué punto se vale en el debate político, en esta realidad que estamos viviendo de redes sociales, esto? Porque, digo, también a veces parece pleito de chamacos de secundaria, ¿no? Narcopolítico, tú eres la perrita de Trump, sí, pero tú... ¿Hasta qué punto es válido? Y ahora sí una diferencia. El narcopresidente o la narcopresidenta en redes fue montado, fue pagado. Y ahora, como les duele en la derecha, esta expresión espontánea por cierto, si identifican al chavalo de la perrita de Trump, pásenme el nombre porque le voy a comprar una itálica, una mortálica en Electra y le voy a hacer una bonito en su tarjeta de Banco Azteca. Es diferente porque es una expresión popular, una expresión espontánea, que ahora desde la derecha dicen, se infló con los bots de Jesús Ramírez Cuevas y me da mucha risa esto, pero pobre Jesús Ramírez Cuevas es el malo de Malolandia para la derecha. Y miren, más allá de la opinión que puedan tener cada uno de Jesús Ramírez Cuevas, pues me parece una tontería de Ricardo Salinas Pliego de quererle echar la culpa de todo. Con esto, Ceci, vuélvame a poner este video de Ricardo Salinas Pliego entrando y el grito de este héroe de los zurdos de mierda, por favor. ¡Perro! ¡Ahí va la perra de Trump! ¡Chinga tu madre, culero! ¡Ahí va la perrita de Trump! ¿Hasta qué punto se valen estas expresiones en un debate político? Porque, digo, ahí va la perrita de Trump es altamente político. Aunque venga de una expresión meramente espontánea y de un mexicano de a pie. ¿Cómo lo ven, mi querido Paco? A ver, son válidas absolutamente. Si va a un debate con políticos, sus rivales, enemigos, como quieran llamarle, pero de un partido oposición o una magnate que también quiera ser candidato presidencial, no, pues esas expresiones no son válidas en el debate porque lo pierdes de inmediato, porque eso mostraría tu limitada capacidad para argumentar, tu limitada capacidad de tener datos, pero si vas con el pueblo, pero claro que es válido, el pueblo entra al debate, el pueblo dice lo que siente, y yo te decía, para mí, esto que hizo Ricardo Salinas Pliego fue un error histórico. No puedes dejarte vencer por tu misoginia, por tus ambiciones desmedidas, para por hacer algo. No puedes, como aspirante a un puesto de elección popular, sobre todo la presidencia de la República, en cualquier puesto, pero en este caso es la presidencia de la República, debes contener ciertas expresiones. Debes entender que ya no es tu mismo papel de magnate. Te vas a enfrentar a un pueblo deseoso de mentarte la madre, deseoso de decirte lo que siente, y ese pueblo, que somos ustedes dos y yo y la gente que nos escucha, tenemos necesidad de expresarnos, y nos expresamos, lo voy a decir ahora sí con las palabras de Chabela Vargas, como se nos da nuestra rechingada gana. La gente de pronto tiene un prurito con las groserías. Yo no lo tengo. Si bien es cierto que de pronto hay que restringirnos un poco, digamos una especie de autocensura, porque hay niños por algunas cosas como esas, lo que escuchamos es lo que piensa el pueblo, es como lo habla, como lo dice, está sacando sus frustraciones, sus deseos. Entonces, ¿se vale en el debate, Carla? Claro que sí. En un debate entre ellos, no. Pero entre la gente que va ahí, que está en la calle y que los ve, les tiene que decir lo que sienten. No es un bot pagado, no es parte de una granja de robots, es una persona de ese pueblo que ellos ignoran y que ustedes y yo conocemos ahí afuera. Y así así hablan.
Ese es nuestro lenguaje. Va, nosotros entre amigos también lo decimos. ¿Para qué nos hacemos de la boca chiquita? Yo cuando tengo a mis amigos, claro, tenemos cierto cuidado y cierto nivel. Hay cierto respeto que hay que guardar. Pero cuando vemos con nuestros amigos, de pronto, de mucha confianza, por ejemplo, Vicente con César Gutiérrez Pliego, ¿sí? Tiene confianza más allá de otras cosas y de pronto una que otra vez, una grosería, la decimos yo aquí con mis cuates, de pronto nos decimos algunas, es válido, es parte del lenguaje, no lo podemos reprimir porque una de esas palabras representa y dice lo que queremos verdaderamente decir. Son parte de los sentimientos que tenemos reprimidos, guardados, escondidos, como lo quieran llamar. Así que estas expresiones para mí sí son, claro que son válidas, absolutamente. No le va a decir una de estas personas a Salinas Pliego, se va a detener y le va a decir, por favor, véame a saludar a tu mamá. Pierde todo el sentido, pierde todo el sentido de sentimiento, aunque parezca cacofónico, de lo que queremos expresar. Las groserías, palabras altisonantes, como quieran, en algún momento juegan un lugar muy importante. No podemos, es el caso diferente, fíjense lo que voy a poner, es el caso de Lili Telles. Cuando ella dice groserías, se está rompiendo todo porque no tiene capacidad de argumentación, porque ella está en el Senado para otras cosas y debería tener no solo lenguaje, debe tener el trasfondo educativo, el trasfondo cultural de lo que representa. Y no lo tiene. Entonces, ella recurre a las groserías para reventar sesiones en el Senado porque no tiene otra forma de expresarse, porque esa es ella. Pero la gente que lo dice en la calle nos está mostrando el odio, el desprecio, el resentimiento y lo que piensa sobre un tipo que ha sido un evasor de impuestos, no lo está inventando la gente. Un tipo que fue y ha sido delincuente por eso y que ha sido un tranza, un tramposo, un sinvergüenza. Y cuando estás en la calle, nosotros aquí sentados, de pronto podemos pensar más o menos, damos tiempo a Jaime o Jaime me da tiempo a ti o a mí y pensamos un poco las cosas, pero la gente en la calle, la primera palabra que se le viene a la mente, Vicente. Oye, Paco, la perrita, perdón, Ricardo Salinas Pliego, ¿podría caminar por la calle o podría irse a un fan fest sin escoltas? No. Absolutamente no, y eso, fíjate, me recuerda, nada más una anécdota, me recuerda que una vez me encontré en la calle a Carlos Slim, allá en el mero centro donde está el Sanborns de los Azulejos. Lo encontré y uno dice, camina a Carlos Slim por la calle. ¿Sí? ¿Puede caminar solo Carlos Slim? No. Y entonces, como lo vi, y yo recuerdo mucho que cuando hicimos un análisis, llevaba 3 círculos de guardaespaldas que permitían a la gente llegar hasta cierto punto, y es el mismo caso de Enrique Peña Nieto, que también me tocó y jamás pude. Peña llevaba 5 círculos de defensa de guardaespaldas, entonces Slim 3, pero claro, todavía más cerrados. ¿Te puedes acercar? No. ¿Te puedes acercar? No. Yo recuerdo, pasé el 5.º círculo de Peña Nieto, el 4.º, pero al 3.º, hasta ahí llegué, ¿eh? Hasta ahí llegué. Entonces, ¿puede caminar Salinas Pliego en la calle? No. No, absolutamente. Le pasa lo que a Ciro Gómez Leiva, ¿recuerdan? Caminando en la calle, aquí pasamos la escena. O Pedro Ferriz, ¿no? ¿Quién era? O Pedro Ferriz. Eso, no pueden. ¿Puede López Obrador caminar por la calle? Sí, sí puede. ¿Puede Claudia Sheinbaum Pardo caminar por la calle? Bueno, la hemos visto caminar por la calle, que de pronto algún tipo se pasó, pero no fue cuestión política, fue un tipo grosero, lépero, con intenciones criminales, de abuso de género, sí, de tendencia sexual. Pero ¿puede la presidenta caminar? Bueno, estaba metida con la gente en el pueblo, dice Jaime, fue la presidenta con ese pueblo. ¿Puede Salinas caminar solo? No, estaba protegido por un círculo de guardaespaldas o un círculo de protección. Fíjate, entonces, sí. Fue muy mala jornada para la oposición. Salinas Pliego quiso lanzar su candidatura para el 2030 y terminó como la perrita de Trump. Y no le dio más que para tomarse a la oposición fotos solos.
Está la foto de Xóchitl Gálvez sola. Está la foto de Alito Moreno solo y con su familia. Está el La de video Alessandra. está el video de Alfredo del Mazo solo. Está la foto de Alessandra Rojo de la Vega sola. Y tienes a la presidenta en su círculo, si quieres. Pero Está, totalmente opuesto a lo que estaban planteando, que se iba a echar a perder. Miren, ahí Lito nada más, gracias Ceci por cortar las imágenes, porque nada tiene que ver la familia, algo que no ha entendido el pelón Gomis cada vez que se mete con mi mamá, no tiene nada que ver la familia con lo que hacemos nosotros. Ahí está Lito, solo. Digo, si tuvieran el respaldo popular en la oposición, serían los primeros en decir, tómenme una foto con 100 personas alrededor, ¿no? Pero les digo que fue una jornada muy mala para la oposición. ¿Ya vieron el artículo de The Guardian? Le dedican un artículo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cómo la presidenta de México se convirtió en la figura, en la lideresa de izquierda más popular del mundo. The Guardian. The Guardian. How did Mexico's president become the world's most popular left-wing leader? Chinguense esa. Esta es una muy mala noticia para todos los que quisieron boicotear el mundial. No sé, no sé. Pero ahí dejo sobre la mesa precisamente esto, ¿no, Paco, Jaime? No sé si ya también le quieras entrar, Jaime. Es No, hasta qué sí, punto lo de la perrita de Trump es válido. Obviamente no para debatir en la mañanera del pueblo, pero sí que tenga eco, que cale hondo en la gente cuando ha visto narcopresidente y narcopresidente hasta en la sopa, mi querido Jaime. sí, yo creo, mira, es muy interesante el análisis que ha hecho el querido Paco. Yo lo voy a abordar quizá, va a ser, no se pierdan, es decir, va a ser lo mismo, pero digamos otra repasada. Vamos a ponerlo así, el análisis que yo les voy a dar va a ser básicamente lo mismo, pero es otra repasada. Bueno, básicamente yo creo que lo que ocurrió ayer demuestra un montón de cosas que a nosotros los periodistas no, por deformación profesional lo vemos a golpe de vista. A lo mejor la gente no, o a lo mejor sí, porque la gente hoy tiene un gran sentido común, ¿no? Eh, Fíjate, nosotros los periodistas estamos acostumbrados y ustedes no me van a desmentir. Nosotros los periodistas estamos acostumbrados a leer los muros de las ciudades, ¿no? Cuando nosotros llegamos a una ciudad haciendo una cobertura, en las primeras cosas que nos fijamos son en las calles, las pintadas que hay en las calles, todo eso, ¿no? Porque eso nos da la clave del estado de ánimo de una ciudad, de un pueblo. Yo, ¿cuántas veces he contado esta anécdota de cuando yo venía de Washington a tocar base cada año con mis medios, con los medios que yo trabajaba? Yo siempre usaba el metro. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención es que cada vez que yo tomaba el metro, estaba este espectacular de los pasillos del metro que anunciaba el noticiario de Ciro Gómez Leiva. Y estaba la foto de Ciro Gómez Leiva, pero la foto de Ciro Gómez Leiva era evidentemente continuamente vandalizada. Le ponían bigotes, le ponían cuernos, le ponían barba, lo rayaban, lo destruían, ¿no? Entonces, uno dice, a través de esta lectura de muros, dice, este güey no lo quiere el pueblo, no lo quiere el pueblo. Bueno, y también existe el concepto de los baños de pueblo, y lo que ocurrió ayer es que también es otro tópico que empleamos mucho los periodistas, la realidad dio un paso al frente y puso las cosas en su lugar. ¿De qué manera? El caso de Ricardo Salinas Pliego para mí
es la prueba del algodón. Ricardo Salinas Pliego es un magnate que se la pasa insultando a todo mundo desde su celular. Se va al Mediterráneo en su yate de lujo, se da el lujo de meterse a insultar a la presidenta, insultar a todos los mexicanos, pero y esto demuestra hasta qué punto este hombre está completamente desconectado de la realidad. Lo mismo le pasa a todos los políticos de la oposición, el PRI, el PAN. Bueno, entonces, tan desconectados están de la realidad que cuando ponen un pie en la calle, les va como en feria, como le fue a Ricardo Salinas Pliego. Y déjenme abordar otro ángulo, el lenguaje de la calle, el vox populi, la voz del pueblo. El pueblo que siempre ha sido reprimido, ha sido excluido. Cuando ve a estos hijos de puta salir a la calle, les dice las cosas que no les puede decir porque, claro, viven en las alturas, ¿no? Y les dicen, chinga tu madre, eres una rata, eres la perra de Donald Trump. Y a mí, cuando yo escucho estas formas de entenderse del pueblo, de referirse a Ricardo Salinas, yo no censuro absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje del pueblo. Si el pueblo no lo dejamos manifestarse de esa forma, mal asunto. Porque cuando un ciudadano dice, Ricardo, tío Richie, salúdame a tu puta madre, estamos liberando una espitia de presión del odio que sienten a este magnate. Si a este ciudadano le prohibiéramos decirle, eres la perra de Donald Trump, imagínate. Por eso, qué bueno que en México existe libertad de expresión, la misma libertad de expresión con la que el asqueroso de Carlos Alarraqui le dice titina a la presidenta, insulta. Bueno, déjenme decirles una cosa, yo no sé porque efectivamente no andamos siguiendo a Carlos Alarraqui, pero yo les apuesto que a Alarraqui lo han insultado más de una vez en la calle por referirse de esa manera a la presidenta. Así es que cuidado, cuidado con meterse con el pueblo, cuidarse con meterse con líderes políticos que son amados, como López Obrador o como Claudia Sheinbaum, porque la calle te lo va a cobrar, te va a pasar factura. Y no hay que espantarnos, no hay que espantarnos por este tipo de lenguaje, porque dicen, ay, no, qué grosero, no puede ser que se diga. No, es que si no permitimos eso, el pueblo, imagínenselo, no puedes decir nada, no puedes insultar así, no, es liberar presión, Además, porque yo es el pueblo que se levanta ante quien tiene controlados medios de comunicación. O sea, exacto, es la voz del pueblo. exacto, Ahora, Pero además, no, mira, no es lo ahora, mismo que nunca le... le pudo haber quedado mejor a alguien esto de ¿por qué? Me acordé del perras que usó contra 3 mujeres, Ricardo Salinas Pliego, ¿eh? Perdón, Paco. No, mira, pero es que además no es lo mismo que le digas a Salinas Pliego, por favor, salúdame a tu madre, que te va a decir, sí, muchas gracias, yo le paso tus saludos. Y llega a su casa y le va a decir, te mandaron saludar. Y a que le digas, salúdame a tu hinche madre, porque entonces cobra dimensiones diferentes. Y es lo mismo cuando decimos pinche, ¿no? Que es una de las palabras que más usamos. No es lo mismo que le digas pinche cabrón, te sacaste un 10 y lo abrazas porque sacó un 10 en el examen. Que le digas, oye, eres un hijo de tu pinche, ya sabes qué. Eso cobra dimensiones diferentes. Entonces no puedes ser muy decente cuando vas a Salinas Pliego en la calle y nunca lo puedes ver y encontrarlo y decirme, oye, salúdame a la tuya, por favor, con todo ese sentido grosero e impropio que tenemos, porque queremos decirle eso justamente. Lo otro sería deformar el lenguaje, Vicente Jaime. A ver, por si acaso, antes de que se me olvide, ¿sí supieron que renunció este güey que fue captado en un partido donde estaba Donald Trump y que era parte tenía un puesto? A ver si Ceci nos pone las fotografías. Más de estas cosas, ¿eh? Cuando vemos a un funcionario que se pasa de lanza, pues que lo corran o que renuncie.
se acaba de circular desde Quintana Roo. Dice: a la opinión pública, en congruencia con los principios que rigen el servicio público, así como con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas de la administración estatal, he tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, el SAT en Quintana Roo. Esta determinación tiene como único propósito no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional, dejando en claro que mi asistencia a un partido de básquetbol en la ciudad de Nueva York fue en el ámbito estrictamente personal. Agradezco la confianza depositada en mi persona durante el tiempo que desempeñé esta responsabilidad. Atentamente, Héctor Contreras Mercader. Y es que, pues es que la suerte no estaba de su lado. Le toman una foto a Donald Trump y ahí aparece, miren, con la camiseta de los Knicks de Nueva York abajo, ahí sentadito, y le preguntaron: ¿y quién pompó? Y pues dice él que con su... Por eso es importante esto que estoy mencionando, porque los políticos que ayer se lucieron en el estadio, ¿quién pompó? ¿Cómo le hicieron para pagar el boleto y a toda su familia? Oye, pero pues si eres senador, en el caso de Alito Moreno, ¿te alcanza para chingarte $500,000 en boletos? No, pues qué Ladrón chingón. le dicen en mi pueblo, Vicente y Pues, Jaime. pues sí. Y se fijan, miren, las figuras políticas solas, aisladas, no tienen contacto con el pueblo. Esto es de llamar la atención, no es poca. Ay, por cierto, para los que digan: no, el fútbol no, nada que ver con la política. Hasta Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, estuvo en el partido. No saquemos el video, mi querida Ceci, no vaya a ser que por cuestiones de derechos, pero Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, escribió en redes sociales acompañado de un video: felicidades, México. Hoy comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande de la historia. Ay, pendejo, ya dije el nombre, pero bueno, mientras celebramos el hermoso juego que une a nuestras tres naciones, también celebramos la cooperación, la amistad y el propósito compartido que ayudan a hacer de esta la copa más segura y memorable de la historia. Fue un privilegio estar en el estadio histórico mientras alberga por tercera ocasión un partido inaugural, convirtiéndose en el primer estadio del mundo en alcanzar este hito. Que comiencen los juegos. Bueno, ahí está. También el juego de la política alrededor del fútbol, maestros, señorones. Se quedó Querido mudo Paco, Jaime Hernández. no, es que está pensando para dónde patear el balón. Sí. estaba pensando, permítanme, yo no sé si vieron ustedes el partido de ayer entre Corea del Sur y Chequia. Híjole, los coreanos vienen pisando fuerte. Francamente son, desde mi punto de vista, un ejemplo de tesón, de persistencia, ¿sabes? Es un fútbol muy aguerrido, pero muy técnico al mismo tiempo. Corea ha evolucionado a una velocidad impresionante en el manejo del balón. Y claro, todo tiene esto que ver con la formación, la profesionalización, que a México lo ha abandonado por completo. La mayoría o muchos de los jugadores de la selección coreana militan en las filas de clubes europeos, están muy bien formados, y de las cosas que más me gusta a mí de los coreanos es que son muy disciplinados, practican un fútbol muy cerebral, y por eso mismo que creo que el próximo jueves, cuando se enfrenten en Guadalajara a la selección mexicana, los mexicanos realmente van a tener que batallar frente a los coreanos, porque hay que decir la verdad, ¿no? Yo no sé qué les pareció el partido de la selección mexicana frente a la sudafricana, pero los sudafricanos parece que los eligieron, ¿eh? Fue un equipo fácil para México, medio chambones, no sé si notaron el rostro de los jugadores sudafricanos, estaban muertos de miedo, tenían
pánico escénico. Y estaban así como diciendo, en la madre pinche estadio, los mexicanos, ay, nos van a comer vivos. Y realmente el equipo mexicano, que empezó con mucha cautela, reteniendo el balón, y lo vi todo esto también a través de las declaraciones de Javier Aguirre, el Vasco, como le dicen, que estaba frustrado, y vimos varios gestos de frustración de Aguirre, mentando madres, diciendo que no jugaron tan bien como esperaba él, les faltó garra, les faltó, y poco a poco, claro, poco a poco se fueron imponiendo en la cancha. No voy yo a escatimarles la victoria a la selección mexicana, no soy yo quien para escatimar la victoria, ganaron y qué bueno, nos dieron una alegría. Sin embargo, creo que les falta garra, y va a ser una prueba realmente de fuego enfrentarse a la selección coreana. Yo estaba haciendo cálculos de la victoria de Corea cuando se consuma su victoria, eran exactamente la 1 de la tarde en Seúl. No, aquello en Seúl fue, ¡guau! La gente estaba feliz, celebrando. Y otra cosa que me llamó profundamente la atención, el amor que le tienen los mexicanos a los coreanos. Es realmente, Corea del Sur tiene muy buena prensa en México. Claro, todo tiene que ver con las telenovelas coreanas, que ahí consumen mucha gente las telenovelas coreanas. También está el grupo de BTS, que tuvo una recepción de aquellas con la presidenta en Palacio Nacional. Es decir, nos caemos bien mutuamente los coreanos y los mexicanos, pero ¿nos vamos a llevar igual de bien el próximo jueves en el estadio de Guadalajara? Vamos a ver. Sí, no nos vayamos a agarrar a madrazos y está muy ríspido. No, no, no. A ver, varias cositas que no quiero dejar pasar. Fíjense que me dio mucho coraje unas declaraciones de Mauricio Imay, creo que es un comentarista de Televisa, ¿no? De TUDN, estos de Televisa Deportes, Televisa Univisión Deportes. Fíjense, yo puedo estar en desacuerdo en las formas con los maestros de la CENTE. Algunas, o sea, yo sé que la, las exigencias históricas son correctas en su esencia, pues. A lo mejor en el momento se exagera para también en la negociación, pero nunca, nunca aceptaría que se abordara el tema desde la represión, ¿no? Porque ya fueron reprimidos en su momento en tiempos de Peña Nieto. No me lo imaginé, me lo contó alguien que estuvo en esos operativos, que a puro toletazo, caminas y madrazos y van con las mangueras limpiando la sangre, limpiando así me lo dijo, el cochinero, y tumbando las casas de campaña. No, nunca, ese no, nunca sería. Y eso fue precisamente lo que dijo este imbécil, ¿no? Puede ser muy bueno, no sé, como comentarista deportivo, pero en su momento en una plática con David Faitelson, propuso usar torretas de agua y balas de goma contra los manifestantes durante la inauguración del torneo, y pues su visión es muy represiva, muy calderonista. Dice que sería Son, la manera de evitar protestas en el evento, pero me doy cuenta que es la línea de Televisa. Me acabo de echar una bronquita con Faitelson en redes sociales porque publicó esto y le contesté esto. Creo que lo tiene por ahí, Ceci, nada más para escuchar al maestro Paco Cruz. Dice Faitelson, ¿se están grabando ellos mismos? La batalla por los likes y por la monetización a través de las redes sociales, la generación de los creadores de contenido, parece también una generación del egocentrismo. Nada es más importante que ellos. Y graba a dos aficionados que se están grabando o están grabando, no sé, durante el gol de Quiñones. Ellos, ¿qué le importa primero a David Faitelson? Porque los chavalos pagaron por su boleto. Y si quieren ver el pinche partido, quieren tomarse fotos, es su gran pedo. Pero mira lo que le contesté. Mira quién lo dice. Tú eres peor. Somos peores. Me incluyo para que no te agüites. Deja en paz a la gente.
Dejen en paz a la gente. Puede ser que tenga o no cierta razón David Faitelson, pero ahora resulta que está peor que un aficionado se grabe en lugar de grabar hacia el gol o hacia la cancha, que las marranadas muchas veces que hacemos los que está, y me incluyo, no porque acepte una responsabilidad, pero para que no se agüiten, pues, porque luego van a decir que siempre me la paso con el dedo apuntando a los otros colegas o a los medios corporativos. Pues, somos más marranos muchas veces. Acuérdense de la declaración de Sergio Sarmiento frente a Ciro y frente, creo que era Aristegui, que decía Sergio Sarmiento, a veces en los medios los periodistas mentimos, a veces adrede, hijos de la chingada, además lo aceptan. Por cierto, también se le fue la raza encima al portal de Carmen Aristegui, porque llegó el Ricardo Salinas Pliego al estadio entre gritos de presidente, presidente. ¿En qué ha caído, pobre Carmen Aristegui? Pero bueno, quería ponerlo sobre la mesa también eso, mi querido Paco. No escucho a Paquito. No quería hablar de eso, pero ya, sí, le había cortado por acá la señal, pero eso fue triste, ¿no? Eso es triste, porque yo recuerdo en alguna ocasión que Ricardo Salinas Pliego, en una entrevista con Pati Chapoy, si no estoy mal, le dijo que Carmen Aristegui, a la que él había corrido, estaba enamorado de él. Y lo que vi con esa nota es que sí, me apena eso, pero no, cada uno se está inclinando para donde va, y yo digo, Salinas Pliego tenía mucha razón. Pero déjenme decirles algo, porque además yo lo he dicho aquí abiertamente, represión nunca, jamás en este país, jamás, no importa de dónde venga, de un presidente municipal, de un gobernador, del presidente o en este caso la presidenta de la República. No importa nada. Este país ha sido reprimido. Tenemos la Guerra Sucia, que fue un evento de represión violento, persecuciones, torturas, asesinatos, desapariciones. Nunca yo vi, lo conté aquí porque lo aparece en uno de mis libros, a Jorge Zarza de TV Azteca, entonces en Canal 13, incitar a la policía del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a reprimir a los macheteros de San Salvador Atenco. Lo vi, nadie me lo cuenta. Sí, lo escribí, incitando a la policía a reprimir a los macheteros. No, en este país la represión ya, en ninguno, pero en este menos. Yo me he mostrado incluso contra la militarización como la tenemos ahora. Sí, y sé que no hay en este momento otra salida, pero yo he dicho, el último papel o gran papel de la presidenta, antes de irse, será encaminar al regreso de los militares a sus cuarteles. No sé si se va a dar, porque el país necesita más, pero yo soy contra eso. Y yo lo he platicado. Soy hijo de un papá que reprimió personas en este país en 1968, ¿sí? Así que en este país no debe haber represión. Y yo he dicho, no estoy de acuerdo con los maestros, no, es decir, apoyo a la gente porque los maestros merecen mucho más, son los que forman a las generaciones de este país desde niñez, desde el kinder o el preescolar. Merecen todo, ganan poco, sí. En este país ganamos todos poco, pero yo entiendo que el liderazgo de la gente ha escogido mal a sus enemigos. La reforma que están peleando hoy la impuso ¿quién? Felipe Calderón Hinojosa. Y pasaron por ahí. Ustedes y yo fuimos o atestiguamos cómo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, el dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez y Claudio X González, criminalizaron a los maestros, y a partir de ahí hay campañas de criminalización contra los maestros de educación básica. Sí, entonces no, eso no debe ser. Pero también hemos visto lo otro, cómo la gente se convirtió en un movimiento político. Hay que ver a su dirigente histórico, Flavio Sosa Villavicencio.
Sí, él encendió la mecha del descontento popular en Oaxaca y qué bueno, surgió una voz, retumbaba en las barricadas, ¿se acuerdan de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca? ¿A dónde está hoy Flavio Sosa? Es funcionario de primer nivel del gobierno de Oaxaca, ¿sí? Pero no solo él, hay que ver otros dirigentes de la CENTE. De que solo voy a decir algunos, no me acuerdo de todos, pero Irán Santiago Manuel. Él era secretario de pagos en la sección 22, esta aguerrida, fuerte, y después llegó como diputado al Congreso de la Unión. Juana Aguilar Espinosa, también. Celia López Hernández. Sí, sí hay una desnaturalización de la gente, pero eso no quiere decir que no haya razón en muchas de las cosas que piden, algunas imposibles, ya lo hemos hecho aquí lo hemos dicho, se necesitan varios billones de pesos para satisfacer sus demandas. Y en el momento que debieron protestar con el presidente Felipe Calderón, no, o con Peña Nieto, tampoco sé que sí hay protestas, pero los reprimían y punto. Y se acababan. ¿Quién era el secretario de Educación? ¿Cómo se llama este tipo que decía leer? De pronto se me olvidó su nombre. Nuño. Aurelio Nuño. Aurelio Nuño. Sí, decía, descuenten, les faltó un día, descuéntenselo. Fue a manifestación, ¿cuántos días faltó? Descuéntenselos todos. Los reprimían abiertamente y el magisterio de este país, en la CENTE o en el CENTE, merecen todo el apoyo. ¿Por qué? Porque forman a nuestros hijos. Así que lo merecen. Pero también hay que reconocer que de pronto desnaturalizaron el movimiento. Pero represión, nunca. Yo dije en algún momento la semana pasada que vayan a impedir el mundial. Bueno, pues finalmente que lo impidan. La presidenta no los va a reprimir. También dije, ¿por qué querían que la presidenta la provocaron para reprimirlos? Pues porque quieren colocar el retrato de la presidenta en la galería de Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz, los presidentes asesinos. Y no quiere decir que los otros no sean asesinos o no fueron. Quiere decir que la quisieron colocar o la quieren colocar en la galería de presidentes asesinos de estudiantes o de maestros, ¿sí? Y eso es gravísimo. Entonces, se ha desnaturalizado el movimiento, pero siempre hay que decir, los maestros tienen razón, pero represión, Vicente y Jaime, nunca. La represión está en otro lado, está en otros países. México es un país de libertades en el que incluso se abusa, por ejemplo, en los medios de comunicación de todo eso, pero regresar a ese sistema que tuvimos con Gustavo Díaz Ordaz, con Adolfo López Mateos, con Adolfo Ruiz Cortines, que era represión pura, hasta López Portillo, nunca más. Este país merece vivir en libertad, protestas, las que sea, decía López Obrador, hay que se queden. Nunca lo reprimió, ¿no? Claudia Sheinbaum Pardo dice lo mismo y yo mis respetos para la presidenta porque dice, bueno, pues que protesten. Mañana vamos a las escuelas para hacer una encuesta sobre cómo debemos reformar la UCICAM. Sí, entonces, hay que hacerlo, pero hay que apoyar el movimiento sin dejar de señalar que se desnaturalizó en algún momento y que dirigentes históricos, que yo siempre tengo a la mente el nombre de Flavio Sosa Villavicencio, pues tomaron posiciones políticas, se aprovecharon del movimiento y dejaron a los maestros a su suerte. Así que yo ya saben, Vicente y Jaime, todavía nos falta, pero para que Jaime tenga tiempo, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, a las 5 de la tarde mis videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero, pero aquí vamos a estar hasta que termine, hasta que llegue la presidenta, pero Jaime tiene también muchas cosas que decir sobre eso, Vicente y Jaime. Así es, a mí me gustó mucho cuando escuché, ¿no? Todos somos México, el que protesta, el que baila. Ayer me lo dijo en exclusiva también, nuevamente le agradezco la generosidad a la jefa de gobierno, Clara Brugada, que nos tuvo la deferencia de pararse a platicar con nosotros antes de recibir a los medios de comunicación. Y para mí, pues eso es especial, sobre todo un reconocimiento a la audiencia de Sin Censura. Ayer también me lo dijo, aquí cabemos todos somos la Ciudad de México. O sea, y ayer que estaba precisamente dando las vueltas ahí entre los que cantaban con la banda del Recodo, veía a parejas
de mujeres, a parejas de hombres, y decía yo, qué chingón, que estamos todos representados, todos, minorías, mayorías, todos. Oigan, por cierto, y grábenme, muchachos, ¿le daría chorrillo a Alito Moreno en el estadio? No lo sé, pero Alito ha de estar encabronadísimo porque le cayó la bomba mediática, creo que en el estadio, al enterarse que podrían estar investigando a uno de sus gobernadores. Podría ser el primero de oposición que se ha investigado por vínculos con el crimen organizado. Primero, tal vez no sea el último. Ay, y por cierto, las cámaras captaron a Óscar Armando Guzmán Villarreal, el secretario de Seguridad de Durango, en el partido, en el estadio, en el partido de México contra Sudáfrica. Estaba viendo la silla rota que dio a conocer este video con este personaje, y sería el gobernador Esteban Villegas, el gobernador de Durango, priista, que estaría siendo investigado por las autoridades. Bolas. La Fiscalía General de la República, de acuerdo a diferentes versiones periodísticas, habría que esperar a que lo confirme la Fiscalía, prepararía una causa penal contra el gobernador de Durango, Esteban Villegas, por presuntos vínculos de su administración con operaciones del narcotráfico relacionadas con el grupo Los Cabrera, identificado como una extensión de la Malliza. La investigación también alcanzaría a otros funcionarios estatales y se centra en supuestas redes de protección vinculadas a Ismael Zambada Sicarios, el Mallito Flaco. De concretarse las acciones judiciales, Villegas se convertiría en uno de los gobernadores en funciones señalados en una causa penal federal. Perdón por lo que voy a decir, y digo, es delicada la situación, pero retácate de esa, Alito, retácate de esa. Está viendo en pantalla al gobernador de Durango, medio dicharachero, a veces con mucho respeto, pero medio fanfarrón, le gusta la cámara, le gustan los reflectores, pero toma Lalito, tanto que ha estado chingue y jode, que narcopolíticos, que narcomorena, que no sé qué madres. Ahí se la dejo de tarea, mi querido Jaime. Déjame, bueno, voy a arrancar con este tema del gobernador de Durango. Efectivamente, Dios mío, no sé si se fijaron ayer en la mañanera, fue ayer, sí, ya ves que entregaron viviendas del Infonavit, cómo acaparó micrófono y cámara, no dejó intervenir a los demás funcionarios que suelen estar ahí, y él acaparó todo el micrófono, ¿no? Y gracias, presidenta. Mira, Durango es el epicentro así como Coahuila, Durango es otro de los estados donde el PRI, pues tejió sus alianzas, ¿no? Alianzas muy poderosas con el crimen organizado, pero además con el viejo estamento de los medios de comunicación, con Televisa sobre todo, ¿no? Yo recuerdo cómo todos los gobernadores de Durango del PRI recibían en sus oficinas a reporteros de Televisa que siempre llegaban para venderle al gobernador: "Gobernador, vengo a visitarlo, sí, fulanito de tal, ¿cómo estás, Y no reporteros no, reporteros incluso de poca monta llegaban ahí al gobierno de Durango y le vendían: "Tengo unas cámaras de circuito cerrado que son fantásticas para la seguridad ciudadana". "Ah, no, cómo no, vamos, chingue su madre, vamos, ¿cuánto quieres, hermano?". Y todos los reporteros de Televisa y muchos periodistas de conocido renombre tenían acceso al gobernador de Durango para hacer sus business. Este maridaje ha existido desde siempre, ¿no? Así como la maruja que todo lo se emboruca en Chihuahua, que tiene sus negocios con Latinus, con Radio Fórmula, TV Fórmula, es una vieja práctica de los televisos, ¿no? Van y cortejan a los gobernadores, ¿no? Yo les he contado cómo en una gira papal, creo que precisamente fue en Durango, cuando íbamos en el avión papal acompañando al Papa Juan Pablo II, íbamos Joaquín López Dóriga y otros periodistas, ¿no?
Entonces me acuerdo que el Papa fue a visitar una prisión de ahí en Durango. Y de repente, Joaquín López Dóriga se nos perdió. Así, disparó el teacher. Y dijimos, ¿dónde estará Joaquín? Y cuando regresa Joaquín al avión, ya cuando regresábamos a la Ciudad de México, aparece Joaquín con un sobre amarillo de este gordo, así, de este grueso. No, es que fui a visitar aquí a mi gente, quién sabe qué, pues todos sabíamos a dónde había ido, a recibir su chayote. Entonces, para que vean, eso en Durango ha quedado atrapado en el tiempo, ¿no? Con las mismas prácticas corruptas, con estas alianzas con los periodistas de Televisa, esta forma de robar las elecciones. No. Siempre ha sido un asquito, ¿no? Un asquito los gobiernos de Durango, siempre encamados con el poder económico y el poder mediático. Y ahora déjenme entrarle también al tema del señor Faitelson. Miren, yo no sé, bueno, a lo mejor sí tiene que ver. Faitelson es, yo creo que le llevamos, Paco y yo a Faitelson, le llevamos como mínimo 15 años. Como mínimo 15 años. Faitelson ha de tener 50 y tantos años. Yo no sé si ustedes sepan, pero Faitelson nació en Israel, en Ascalón. Su papá es israelí, su madre es de origen cubano. Y yo no sé si tenga que ver esto, su ascendencia, pero Faitelson tiene a veces unas actitudes tan, sabes, tan autoritarias y se cree con el derecho, o sea, no tiene nada de humildad, por decirlo de manera serena, no tiene nada de humildad, es autoritario y se mete con ciudadanos de a pie que, quién sabe, imagínense lo que debe haber costado a esta gente comprarse su boleto para ir al mundial. ¿Y por qué no? Tomarse una selfie, grabarse ellos mismos, porque pues es la experiencia de su vida, ¿no? Para mucha gente que acudió ayer al Estadio Nacional, al Estadio de Azteca, fue el evento de su vida. El evento de su vida, acudir por primera vez a un mundial. ¿Y por qué coño vamos a criticarles a estos muchachos que se estén grabando, celebrando el gol de la selección? ¿Qué de malo tiene? Ahora bien, yo entiendo parte de la argumentación de Faitelson, de David Faitelson, porque si hay algo que yo desprecio profundamente en esta era de las redes sociales, es el ejercicio de lo que yo llamo metaperiodismo. Es decir, cuando surgen los periodistas, mejor dicho, los influencers, que, ¿se acuerdan cuando fue la primera convocatoria de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional? Yo acudí y la verdad me sorprendió la cantidad de influencers que había, pero uno tenía que entender, ¿no? No voy a decir, ay, esos pinches influencers, no, esos de las redes, porque yo soy periodista auténtico. No. Yo tengo que tener la suficiente humildad para entender que en los tiempos que corren, los influencers ya forman parte del paisaje, lo mismo que los reporteros con su teléfono, porque se acuerdan que decía Andrés Manuel López Obrador, ya cualquier ciudadano con un telefonito puede ser reportero. Yo no estaba de acuerdo con esa afirmación, pero tengo que aceptarlo porque es parte de la realidad. Pero lo que a mí me llamaba mucho la atención al estar ahí en este primer encuentro, es este ejercicio de metaperiodismo, por ejemplo, con personajes como Poncho Gutiérrez, que se entrevistaba y transmitía, estamos aquí con Poncho Gutiérrez, sí, fulanita de tal, ¿tú qué me dices? Entrevistándose el uno al otro. Yo decía, ¿qué pido? ¿Esto es metaperiodismo? ¿Qué tipo ya encuentro difícil? Es como si yo llegara a una mañanera y me encontrara el maestro Paco Cruz y agarrara el celular, o contigo, Vicente, estamos aquí con Vicente Serrano y aquí está el maestro Paco Cruz. Miren, maestro Paco Cruz, ¿qué nos dice? ¿Cuál es su sensación en estos momentos de estar acudiendo a una mañanera? Para mí, eso es lo que hacen los influencers. Y yo entiendo que a lo mejor a Faitelson, que es un periodista deportivo, le choca
pero estos no son influencers, son ciudadanos de a pie, tienen derecho a grabarse. ¿Quién eres tú, David Feitelson, para decir, ustedes cabrones no tienen derecho a usar ahora el derecho de imagen y de sonido para promocionarse? Aquí los únicos que nos promocionamos y tenemos al aire y con imagen y sonido somos nosotros, David Feitelson, que me ha costado muchos años ser periodista deportivo, y los demás son unos guarachudos, nacos arrastrados, improvisados, espontáneos, que quieren pasarse de huevos, quieren ganar popularidad y likes. Ay, por Dios, Feitelson, un poquito más de humildad y menos mamonería, diría yo. Y quiero, ya son las 7:34, quiero aprovechar para poner el póster que puso la embajada de iraní en Hungría. Fíjense bien qué precioso póster. Dice: el camino hacia el mundial se mide en partidos, goles y recuerdos. Algunos recuerdos merecen acompañarnos hasta el final. Se refiere a los niños que murieron en el primer bombardeo de que impulsó Estados Unidos, mató a estos inocentes criaturas, y la selección de Irán, que ha llamado poderosamente la atención en este mundial, que ha sido objeto de injusticias, discriminación del gobierno de Estados Unidos, va a honrar la memoria de estos niños que murieron en ese primer atentado. Y ya me callo porque a lo mejor nos gana la presidenta. Nada más por no dejar, siguiendo tus tácticas reporteriles nada agradables, de revisar lo que todas las mañanas escribe Raimundo Rivapayacho. La gente le ganó ayer, fíjense, milagro de Sheinbaum, de la 4T, del segundo piso de la transformación. Rivapalacio, la gente le ganó ayer a la CENTE, que al no concretar su chantaje antes del Mundial, empezó a desinflarse, dando una victoria táctica a Claudia Sheinbaum, que el jueves tuvo un buen día tras muy malas semanas que tuvieron ayer un respiro, pero no su final. Tuvo un buen día la presidenta, hasta para Rivapayacho. O sea que ya se están dando cuenta del México que quieren pintar las mascotitas de Ricardo Salinas Pliego. Si no me quiere hacer caso a mí, a este zurdo de mierda, y quiere hacerle caso a Rivapayacho, pues dice que está Rivapayacho, que pues lo que hemos estado analizando aquí básicamente, ¿no? Vaya, mientras no nos digan los extremos se juntan, mientras no nos salgan con esa, pues primera vez que estoy de acuerdo en mucho tiempo con Raimundo Rivapalacio. Ah, se le olvidó a Jaime, pero a mí no. A la 1 de la tarde, no apto para cínicos, no se le olvide. Ahí lo va a estar esperando Jaime, lo va a estar esperando Hildy, para informarle, como siempre, en No Apto para Cínicos. Ahí le encargo los likes, ahí le encargo las suscripciones y le encargo los superchats. 5 de la tarde, las videocharlas cruzadas del maestro Paco Cruz en los canales de Astillero. También le encargo que respaldemos al maestro Paco Cruz, 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas, porque luego a ustedes se les olvida. Yo estoy más preocupado que ustedes de promoverlos. Qué bárbaro, maestros. Qué bárbaro. Es la falta de costumbre, pero mira, antes de que llegue la presidenta Sheinbaum, yo vi igual que ustedes el partido, y creo que vimos el mismo partido, 30 minutos, 15 más o menos, luego otros 15 regulares, pero después de ahí se desinfla el equipo. Cuidado con los espejismos, no se vayan a ir con la finta de cada torneo de esta naturaleza, de pensar que vamos a llegar al quinto o al sexto partido. Es un espejismo. Ayer vimos en los cambios a jóvenes buenos, pero jóvenes verdes todavía, faltos de experiencia. Así que hay que tener mucho cuidado. Este triunfo puede ser distractor. Ya lo dijo Jaime, cuidado con los coreanos. Y les voy a contar una anécdota rapidísima. Cuando viví en Chicago, así a nada estuve de casarme con una coreana, pero es nada más anécdota. Nada más, así, a nadita. Nada más. Jaime, hablas de mi vida amorosa, cabrón. Sí, exacto. No, bueno, nada más porque hablaste de Seúl y me hiciste recordar mis tiempos jóvenes, Jaime, que fue en la época de los dinosaurios.
de los dinosaurios. Fíjate, Así que ahora podríamos compartir el kimchi. Les llegarías tú y nos llegarías, tómate kimchi, tómate kimchi. Pero cuidado con esos distractores. En México, en la selección nacional, como el resto de los equipos de primera división, el negocio está por encima de lo deportivo. Así que yo con esa reflexión los dejo. Cuidado. No. ¿Cómo que con esa reflexión nos dejas? Nos tienes que contar la historia ¿Sí? coreana de amor. Nos dejaste- No, ya va a venir la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y eso es para mucho rato. Eso es nada más para amenizar porque me acordé, Jaime dijo, jugaron los coreanos contra Chequia, que por cierto, recuerden, es un país histórico. Tampoco vinieron de paseo. Sí, la República Checa da muy buenos jugadores, así que México no va a ir a un día de campo ni a recordar si tuve una novia coreana o no. Ya Sí. me siento mejor, porque decía, ¿por qué no puedo dormir? Se me vienen flachazos de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Italia, de España. ¿Por qué no puedo dormir? Ahora lo entiendo todo. Sí. Ahora lo entiendo todo. El chismecito para cerrar el fin de semana. Para cerrar el fin de semana. ¿Sí? Para aquellos que ven los K-dramas, yo viví mi propio K-drama. Y de amor intenso. Y luego que nos Absolutamente. Yo me despido. Ay, ya llegó. Contentos, felices.